Buenas tardes, mi nombre es Lady Barón, directora de la institución educativa Nuevo Horizonte. Quiero darles una grata bienvenida a todos los que nos acompañan por este medio virtual. Hoy damos inicio a nuestro primer Congreso Nacional de Discapacidades en Primera Infancia. Quiero darles un saludo muy especial a todos los que nos acompañan de diferentes lugares de Colombia, a nuestros agentes educativos, trabajadores sociales, docentes, psicólogos, estudiantes universitarios, padres de familia y comunidad, a que actualicemos nuestros conocimientos, implementemos nuevas estrategias, tengamos nuevas herramientas y nos llevemos los mejores aprendizajes para ejercerlos en nuestros roles. Bueno, damos inicio a nuestro congreso con dos grandes ponentes el día de hoy. Nuestra primera ponente es Jessica Morales. Me permito presentar su hoja de vida, actual subdirectora a nivel departamental de Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es profesional en licenciatura en pedagogía infantil, es psicóloga, es especialista en neurodesarrollo infantil, quien nos contará todo lo que se requiere saber sobre la sordera, las niñas y los niños sordos. Nuestros ponentes al final leerán las preguntas que tengan nuestros participantes y le darán las respuestas. Por favor, recordemos llenar la asistencia para hacerles llegar sus certificados. Gracias y bienvenida, Jessica. Hola, muy buenas tardes. Hola, Lady, muchas gracias por invitarme. Gracias pues como a todos los que están acá presentes y nos quieren pues escuchar a todos estos conocimientos que les vamos a dar hoy. A todos nuestros educadores en formación, a nuestros padres de familia, agentes educativos. Esperamos que estos conocimientos les sirvan y enriquezcan mucho sus aprendizajes y los lleven a sus roles. Bueno, vamos a conocer pues como un poquitico o un poco o mucho de la parte auditiva, la deficiencia auditiva y todo lo que es relacionado con la audición de nuestros niños y de nuestras niñas. La audición es el sentido que nos permite a nosotros como seres humanos ponernos en contacto con el medio ambiente. El oído es el que trabaja, el que transmite, el que capta y procesa toda esa información que se recibe en nuestro entorno, ya sean sonidos del ambiente muy bajos, muy altos, muy lejanos, muy intensos, muy cercanos. Y sobre todo los más complejos que puede recibir un ser humano, que son los sonidos del habla. Vamos a ver como unas causas de por qué la deficiencia auditiva, por qué se presenta discapacidad auditiva en nuestros niños y en nuestras niñas, desde dónde, cuál es la base de dónde se presenta. No hay una sola, son varias, no hay una sola razón, una sola única razón, son varias las razones que se pueden presentar en discapacidad auditiva. Se presenta durante el embarazo. ¿Cuándo? En el primer trimestre de la madre. Ese trimestre es el trimestre que lo llamamos como el más riesgoso, el más peligroso, ya porque debe de haber una protección, una prevención como mamá a los cuidados que se deben tener. Entonces, también está como la parte hereditaria, si son más de 2 o 3 personas en nuestro núcleo familiar que sean pues que tengan estas dificultades auditivas. Entonces mirar si mi bebé tiene la posibilidad también de tener esta discapacidad. Las causas durante el embarazo, entonces encontramos varias que son como las enfermedades que son contraídas por la madre, que son como la rubeola, el toxoplasmosis, la sífilis. La madre ya es consumidora de droga, de alcohol, fumadora. También pueden ser
problemas de discapacidad auditiva. También encontramos causas en el momento del nacimiento, entonces es pérdida de peso inferior a 1500 gramos, también cuando tiene dificultades respiratorias, entonces ahí pueden presentarse también estas discapacidades auditivas en nuestros niños. Y ya cuando los niños nacen de 0 a los 3 años más o menos, podemos ver que fiebres altas, o sea, fiebres extremadamente altas que llevan a una otitis, a una meningitis, enfermedades virales, enfermedades como el sarampión, la papera, cuando automedicamos a nuestros niños, cuando sale líquido por el oído del niño, también cuando son expuestos a ruidos extremadamente fuertes, también hay pérdida auditiva. Y también, por último, para mí es el más delicado también, es cuando hay golpes, hay traumas craneoencefálicos que hacen que el niño pierda el conocimiento, la conciencia, y quedan esas secuelas, las cuales ya hay daños irreversibles, que son ya la pérdida auditiva de nuestro niño o de nuestra niña. Bueno, les voy a contar que nuestro oído está dividido en 3 partes. Nuestro oído es esta parte de acá, la cual la llamamos oído externo, ¿cierto? Este oído externo, está nuestro oído externo, que es la oreja o el pabellón auricular, ¿cierto? Ese es nuestro oído externo. Ya el oído medio es donde encontramos todo lo que es el martillo, ¿cierto? Toda esta parte del oído medio, es el conducto auditivo. Ahí es donde hay esos vellitos finos que son los que protegen a nuestro oído, y este es el filtro que lleva al último filtro, quien ayuda a transmitir esos sonidos, esas vibraciones que lo llevan a la última parte, que viene a ser el oído interno. El oído interno está el tímpano, el caracol, la cadena de huesillos, y está la trompa de Eustaquio. Aquí es donde ya llega pues como las últimas ondas sonoras, las vibraciones, todo lo que vamos escuchando. Vamos a ver, luego de que viéramos estas 3 partes del oído, que nuestro oído, esta estructura, cuando hay una deficiencia auditiva en cualquiera de estas 3 partes, esta estructura del oído, digamos, si se presentan problemas en el oído externo y el oído medio, pues encontramos que se puede recuperar, ¿cierto? Hay tratamientos, medicamentos o cirugías. Y también encontramos los que son los aparatos o las prótesis auditivas, que son los que se ponen las personas acá, que ya son pues enviadas por estos profesionales como los otorrinolaringólogos. Ya cuando esta pérdida de esta parte externa y la parte media del oído, lo llamamos como pérdida auditiva conductiva. Cuando hablamos de decibeles, son ocasionadas por bajas de 20 a 70 decibeles. Los decibeles son de 0 a 120 decibeles. Ya cuando la pérdida auditiva es en la lesión en el oído interno, ya pues no hay nada que hacer. Ya en estructuras neurológicas ya no hay tratamiento clínico, es algo irreversible. Ya se denomina como pérdida auditiva neurosensoriales, ya son más profundas, son de más de 70 decibeles. Bueno, ya vimos pues como lo que se presenta en deficiencias auditivas. Voy a leer por aquí una pregunta que me hacen en el chat, que dice: entonces, ¿cómo podemos tomar precauciones hacia la sordera? Precauciones es el observar a nuestros niños, nosotros como padres de familia,
como educadores en formación de estos niños es observar porque vemos que los niños, la mayoría de nuestros niños y de nuestras niñas oyen desde que están en la barriguita de la mamá. Entonces, cuando hacemos sonidos, ruidos o los llamamos por su nombre, ellos reconocen nuestra voz, la voz del papá, entonces ellos hacen sus movimientos en nuestra barriguita. Pero cuando ya nacen es observar que ellos se sobresaltan cuando hay sonidos muy fuertes, entonces se asustan. Si están tienen llanto, entonces escuchan a mamá o a papá, entonces ellos se calman, se escuchan música. Si hacemos con el cascabel o el sonajero, le hacemos a un lado, le hacemos al otro, ellos van a mirar de dónde viene el sonido, entonces es observar si ellos lo están haciendo. Es también mirar cuando ya el niño va balbuceando. Ellos hacen balbuceos balbuceos muy sencillos. Son de más de 70 decibeles. Bueno, ya vimos pues como lo que se presenta en deficiencias auditivas. Voy a leer por aquí una pregunta que me hacen en el chat que dice, entonces, ¿cómo podemos tomar precauciones hacia la sordera? Precauciones es el observar a nuestros niños, nosotros como padres de familia, como educadores en formación de estos niños, es observar porque vemos que los niños, la mayoría de nuestros niños y de nuestras niñas oyen desde que están en la barriguita de la mamá. Entonces, cuando hacemos sonidos, ruidos o los llamamos por su nombre, ellos reconocen nuestra voz, la voz del papá, entonces ellos hacen sus movimientos en nuestra barriguita. Pero cuando ya nacen es observar que ellos se sobresaltan cuando hay sonidos muy fuertes, entonces se asustan. Si tienen llanto, entonces escuchan a mamá o a papá, entonces ellos se calman, se escuchan música. Si hacemos con el cascabel o el sonajero, le hacemos a un lado, le hacemos al otro, ellos van a mirar de dónde viene el sonido, entonces es observar si ellos lo están haciendo. Es también mirar cuando ya el niño va balbuceando. Ellos hacen balbuceos balbuceos muy sencillos. Bueno, entonces ellos con estos balbuceos se están comunicando con nosotros y vemos que ellos reaccionan a tal situación. Ya cuando ellos van creciendo, su oído se va desarrollando, todos sus órganos de los sentidos, ya ellos dicen palabras muy cortas de 2 o 3 palabritas, entonces mamá, tengo hambre, mamá, voy a ir al baño, se relacionan entre pares, si los llamamos por su nombre, ellos van a voltear, van a mirar, si escuchan sonidos y los van a relacionar también con su medio ambiente, con su entorno, con su vida cotidiana. Ya de 2 añitos en adelante, 2 años y medio, 3 años y medio, ellos ya van a realizar, contar historias. Pero entonces cuando vemos que eso no está, cuando percibimos que estos signos, que no son efectivos, entonces ya hay que mirar que al niño o a la niña hay que realizarle un seguimiento. ¿Cuál es ese seguimiento? A que el niño o la niña sea llevado a un tamizaje auditivo, ¿cierto? Donde les hacen unos exámenes que se llama de audiometría, ¿cierto? Ya ellos miran qué clase de examen le hacen a los niños, si es audiometría convencional, si es audiometría de observación de comportamiento, si es audiometría de refuerzo visual. También encontramos que si es todo lo que es la audiometría desde el tallo, que eso lo hacen desde muy pequeños, entonces ya ellos decantan qué nivel de dificultad tiene el niño o la niña, ¿cierto? Entonces ahí es donde ellos diagnostican, son ellos quienes diagnostican tal discapacidad.
a qué nivel está el niño. Bueno, por aquí, después de esto, por aquí hay otra preguntica que, ¿qué pasa cuando estamos seguros de que el niño o la niña es sordo? Bueno, esto es algo que como padres, como educadores, debemos de tener en cuenta en cualquier momento. Como padre nos van a decir si tu hijo tiene una discapacidad auditiva. Entonces ahí es donde entra pues como eso de la rabia, el dolor, el miedo, la angustia de las familias. Y es donde deben de trabajar desde la parte de la comprensión, del apoyo con nuestros niños, porque ya ellos ven que el niño está enfermo, que es incapaz, que no es capaz de hacer nada, y en realidad no es así. O sea, tiene sus otros sentidos donde debemos de nosotros como formadores llegar ahí, como educadores, a tener herramientas, a tener estrategias para trabajar con ellos y potenciar esos otros sentidos que tienen para que ellos salgan al mundo y puedan interactuar. Eh, Viendo esto, por aquí hay una preguntita que nos dicen que si el niño o la niña es también mudo al tener la dificultad auditiva. No, no es así. Hay una persona que vi hace pocos días que le realizaron una entrevista, no sé si vive en redes sociales. Se llama Jennifer Pulgarín, es del norte de Santander. Ella es la primer Miss Universo 2020 con discapacidad auditiva. Entonces ella contaba que su madre había contraído la enfermedad de la rubeola y había perdido pues como la audición la niña. Pero entonces ella se, se manifiesta muy bien, tiene boca, habla, se le ve y ella transmite sonidos orales. Entonces vea que no necesariamente, o sea, no siempre la persona sorda va a ser también muda. Entonces no podemos delegar eso al que vemos haciendo lenguaje de señas, entonces es un sordo mudo. No, es ir más allá y no estigmatizar y no ir más de lo real que está pasando con estas personas, ¿cierto? Bueno, por aquí hay otra preguntita. Por aquí está la otra preguntita que nos hacían. Dice, sugerencias para la detención derivada y oportuna. Entonces, por parte pues del otorrinolaringólogo, quien nos decanta y quien nos designa estos diagnósticos, ya ahí como educadores ya tenemos que mirar qué estrategias vamos a fomentar, ya debemos de ser pues como proactivas en esta situación. Dice a qué se debe poner atención para detectar la presencia de hipoacusia o sordera. Bueno, ya ahí es donde yo les decía que es que el niño responda a sonidos familiares, que atienda a diferentes sonidos del ambiente, que si se asusta, que se atiende, que si se dirige a donde se está llamando, si se llama por el nombre, él va a reaccionar. Si se llama por el nombre, él va a reaccionar. Qué medios utiliza, pues ya sean visuales, táctiles, en qué elementos él se centra más. Entonces en esas personas uno puede observar las que escuchan la música muy alta, el televisor muy alto, son más visuales, son más de mirar lo gestual. Eh, entonces cuando vemos como la presencia de todo esto, entonces ya activar esas alarmas. Igual, bueno, espero que les haya gustado pues como toda esta informacioncita. Al final voy a dejar pues como un video de cómo trabajan en un aula con niños con discapacidades auditivas, pero con niños también con normalidad. Entonces, no, qué rico implementar estrategias nuevas para nuestro rol como formadores, como docentes del futuro, tener presentes como todas estas herramientas y ser innovadores con ellos. Muchísimas gracias, gracias a Nuevo Horizonte por invitarme. Espero tener una próxima oportunidad de estar con ustedes. Los invito a que continuemos, que estén muy bien, chao.
Es muy grato tener tan buenos conocimientos. Muchas gracias, Jessica Morales. Esperamos tenerla pronto por nuestra institución. Siempre serás bienvenida. Continuemos con nuestra segunda ponente, que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, Tatiana Barón, quien es actualmente subdirectora de INSOR, Instituto Nacional para Sordos, es profesional en recursos humanos, licenciada en pedagogía infantil y especialista en discapacidad e inclusión social, quien nos hablará de lo que podemos hacer para que las niñas y niños sordos se desarrollen, aprendan y adquieran habilidades para su participación familiar y social. Nos dará estrategias para implementar en el aula con los niños y niñas sordos. Bienvenida, Tatiana Barón. Recuerden que nuestra ponente leerá al final sus preguntas y dará sus respectivas respuestas. Por favor, en el chat las escribimos y recordemos llenar por segunda vez la asistencia para hacerles llegar su certificado. Gracias. Muy buenos días para todos. Agradezco mucho a la rectora Lady Barón por esta invitación a este congreso tan importante donde hablaremos sobre este tema que se ve mucho en las aulas de clase, también como en nuestros hogares se puede presentar, que es los niños con discapacidad auditiva. Es muy importante saber, empezar a comprender que por lo general nuestro oído o toda esta parte cefálica se desarrolla desde el vientre, ¿sí? Entre los primeros 5 meses de vida ya se puede decir que tenemos desarrollado a todo furor nuestro oído, toda esta parte para el proceso de escucha. Entonces también es muy importante determinar o poder evidenciar cuando un niño puede escuchar bien. Desde el nacimiento, desde el vientre, ellos ya son capaces de reconocer algunos sonidos y reaccionar a ellos. Por ejemplo, cuando tenemos un niño en casa, un bebé, ellos reaccionan por medio del movimiento de los ojos o de las manos o del llanto cuando algún sonido les molesta, cuando escuchan el sonido, por ejemplo, de la puerta, del ladrido de un perro, el timbre de un teléfono. Ellos van a reaccionar a este tipo de sonidos por medio de los ojos, como lo acabo de mencionar, o también, en este caso, por medio de las manos. Es muy importante también comprender, entender que estos niños no son diferentes, son personas pensantes que también quieren jugar, también tienen derechos, tienen deberes, desarrollan sus propias tendencias, intereses, su personalidad, tienen ciertas características y un lugar en la familia y en la sociedad. Bueno, entonces retomando la información, nosotros cómo podemos lograr o cómo podemos ayudar a este niño en este desarrollo o a integrarlo en las aulas de clase. Como ya hablamos, es una persona totalmente normal que tiene una condición que debe ser tratada de una manera diferente. Entonces, principalmente es el dictamen médico para poder cerciorarnos de que efectivamente este niño sí tiene una condición de sordera y qué nivel de dificultad auditiva presenta. Esto se logra por medio de un examen audiológico, un experto claramente en el tema que pueda determinar este nivel, que sería lo más importante para empezar a intervenir, ¿sí? También es muy importante desarrollar el resto de sentidos en este niño, principalmente desarrollar la facultad del lenguaje por medio del lenguaje de señas. Es un lenguaje totalmente universal en la actualidad, es decir, estos niños cuando aprenden este lenguaje de señas quedan dentro de 2 comunidades o entre 2 culturas, y esto es muy importante para su desarrollo tanto personal como cognitivo, porque el lenguaje de señas es una herramienta para potenciar las habilidades comunicativas y poder integrar al resto de personas que, digamos, no conocen de esta condición o no saben cómo comunicarse, ¿sí? También como segunda opción, la estimulación visual, tanto en el hogar, en los hogares de los niños como en los colegios. También como segunda opción, la estimulación visual, tanto en el hogar, en los hogares de los niños como en los colegios, ya que esa estimulación visual constante utiliza actividades que involucran los gestos, los juegos, las dramatizaciones, la expresión corporal, expresión corporal y los movimientos del cuerpo. Es decir, debemos de potenciar el resto de sentidos o habilidades que puedan presentar este niño para ayudar a su proceso de comunicación. Bueno, también
Tenemos otra pregunta muy frecuente y es si las personas con déficit auditivo tienen también problemas intelectuales. La respuesta es no, es decir, el déficit auditivo no interviene o no tiene nada que ver con la capacidad intelectual del niño o de la persona como tal. Como ya mencionamos anteriormente, lo ideal es que desde niño se puedan ir potenciando o desarrollando el resto de habilidades o el resto de sentidos para que este niño pueda tener más herramientas y desarrollar al máximo su capacidad intelectual sin que su discapacidad auditiva interfiera en esto. Entonces, nada, esperamos que toda esta información haya sido de mucha utilidad. Agradezco a la institución educativa Nuevo Horizonte por invitarme de nuevo. La invitación, como lo mencioné anteriormente, es podernos formar. Sí, esperamos vernos prontamente y esperamos también que esta información haya sido de mucha ayuda. Regresamos nuevamente al Colegio Nuevo Horizonte con la rectora. Felicidad para todos.